Muy buenos días, en primer lugar, a nuestra profesora y magíster Tania Fernández Ginés y a todas las personas que van a tener la oportunidad y el agrado de poder observar este pequeño video. Bien, motivo por el cual mi persona, Espinosa Advíncula Fiorella Esmeralda, se encuentra frente a ustedes presentando este pequeño video es para que ustedes puedan escuchar y observar acerca de un tema muy importante que viene a ser los signos vitales. Bien. Empecemos definiendo qué son los signos vitales. Los signos vitales van a venir a ser indicadores que van a reflejar el estado fisiológico de los órganos vitales, como el cerebro, como el corazón, como los pulmones, que expresan de manera inmediata los cambios fisiológicos que suceden en el organismo. Bien, por lo que deben realizarse mediciones confiables y no como práctica rutinaria ni pues automática. El objetivo que va a tener este tema es que se va a lograr identificar el conocimiento y cumplimiento de técnicas de medición de los signos vitales. Bien, ¿cuáles son esos signos vitales? Pues la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y no nos olvidemos de una muy importante que viene a ser la pulsoximetría, lo cual pues muchas personas no lo consideran como un signo vital, pero este sí ya es considerado como un signo vital muy importante. Bien. Pues estos signos vitales son y deben ser considerados globalmente, aquellos que los acabo de mencionar. Deben basarse en mediciones confiables, objetivas y gráficas, ya que son fenómenos, ¿no? Ya que son fenómenos o manifestaciones que se pueden percibir en un organismo vivo en forma de constantes vitales. Bien, y requieren, como les digo, de mediciones confiables para sustentar la valoración de enfermería. Bien, ya que los cambios en sí, pues, funcionales que suceden en el organismo pueden ser calificados y cuantificados, como podemos tener conocimiento. Bien, en sí existen momentos en que hay que valorar los signos vitales en admisión hospitalaria también. Cuando el usuario presenta cambios en su condición funcional y por prescripción médica o de enfermería, antes y después de un procedimiento diagnóstico o tratamiento invasor, de una cirugía y también de la administración de medicamentos, que pueden afectar pues el sistema respiratorio o el sistema cardiovascular. En sí, vamos entonces a decir en conclusión que los signos vitales constituyen una actividad esencial en la práctica de enfermería, ya que reflejan el estado de salud del usuario. Bien, ahora entramos en lo más importante de lo que queremos saber. El primer signo vital, la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura se refiere al grado de calor o de frío expresados en términos de una escala específica. La temperatura corporal en sí representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando en sí la producción de calor es equivalente a la pérdida de temperatura corporal, esta última pues se mantiene constante en condiciones normales. Bien, el control de la temperatura del cuerpo está regulado en sí ¿por quién? Por el hipotálamo, que mantiene constante la temperatura central. Y así nos vamos a otros términos. La temperatura normal media de un paciente adulto, ¿cuál debe ser? De 36.5 hasta 37 grados. ¿Podemos decir? Bien, ahora, si ya pasa a condiciones normales, puede haber una hipertermia, que viene a ser el incremento de la temperatura mayor a 38 grados, mayor a 39 grados, y la hipotermia, que es todo lo contrario, que es cuando se tiene una temperatura muy menor a lo normal, que viene a ser 35 grados, como por ejemplo. Bien, a continuación vamos a poder ver la primera técnica de la temperatura y la correcta, ¿no? ¿Y cómo debe ser? Les presento a continuación. Buenos días, yo soy Luis Domínguez Ramón Rivera, soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Virubalizá. A continuación se va a realizar paso a paso todo el procedimiento de la toma de signos vitales, en especial de la temperatura corporal. Es necesario que antes de realizar todo este procedimiento hacer el correcto lavado de manos antes y después de todo el proceso.
Asimismo, también es necesario contar con todos los materiales disponibles, como alcohol, algodón y el termómetro de mercurio. Para iniciar el proceso se le va a pedir a nuestro paciente que nos dé su consentimiento. Señorita Yomi, yo soy el enfermero a cargo quien les va a tomar sus signos vitales. Por ello necesito su total colaboración para que esto sea más rápido y más eficiente. Una vez teniendo su consentimiento, vamos a valorar a nuestro paciente. Vamos a inspeccionar. Si el paciente presenta sudoración, vamos a ofrecerle un paño para que pueda secar la zona. Luego vamos a verificar lo que es el termómetro. Vamos a dirigirnos en la línea del mercurio y ver si es que se encuentra por debajo de los 25 grados centígrados. En caso de que no esté por debajo de esta cifra, vamos a realizar movimientos ligeros. Y vamos a pasar a lo que es la desinfección. En un inicio se va a desinfectar desde el bulbo hacia el cuerpo, con movimientos circulares. Una vez realizado lo que es la asepsia, vamos a pasar a colocar el termómetro en la parte axilar del paciente. Se le va a levantar el brazo y se va a colocar en la media axilar. Y se le va a pedir al paciente que sujete fuertemente para evitar caídas del termómetro. Luego de esto se va a esperar de 3 a 5 minutos para dar lectura del resultado. Luego de haber esperado 3 a 5 minutos, vamos a dar lectura al termómetro. Nos vamos a dirigir a la línea del mercurio y podemos observar que nuestro paciente se encuentra con 36.6 grados centígrados. Por ello podemos decir que nuestro paciente se encuentra en un valor normal, ya que se considere normal de 36.2 a 37.2 grados centígrados. Luego de haber dado lectura se va a pasar a la desinfección, pero en este caso sería desde el tallo hacia el bulbo, con movimientos circulares. Y vamos a pasar a guardar el termómetro. Luego nos vamos a dirigir a la hoja de registro de los signos vitales o a la historia para poder registrar los datos de la temperatura. Eso sería todo. Muchas gracias. Como ya vimos, la temperatura, ya pudieron ver pues cuáles son los rangos normales, también cuál es la técnica. Es muy rapidísima la técnica, pero se debe hacer correctamente y con mucho cuidado. Muy bien. Ahora, veamos el segundo signo vital que va a venir a ser la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Depende de la fuerza de contracción ventricular, la elasticidad de la pared arterial, la resistencia vascular periférica, volumen y viscosidad sanguínea. Bien, en sí, aquí el corazón genera presión durante el ciclo cardíaco para poder distribuir la sangre y los órganos del cuerpo. Bien, en sí, aquí también otro punto muy importante es que existen 7 factores principales que afectan la presión arterial, como el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, como la elasticidad, la distensibilidad de las arterias, el volumen sanguíneo, también la viscosidad de la sangre, hormonas, enzimas y quimiorreceptores. Bien, veamos qué es lo que sucede cuando esto no está en un rango normal. Pues puede pasar que la persona llegue a una hipertensión o una hipotensión. La hipertensión es cuando la presión arterial es mayor a los límites normales. En el paciente adulto se puede considerar hipertensión cuando la presión sistólica es igual o mayor de 140 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica es igual o mayor de 90 milímetros de mercurio. Y una hipotensión va a venir a ser todo lo contrario. Es la disminución de la presión arterial sanguínea, en la cual en el paciente adulto, de peso promedio, se considera una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta debe estar relacionada con signos y síntomas o con alguna enfermedad como la enfermedad de Addison. Bien, a continuación vamos a escuchar y observar
¿Cuál es la técnica correcta de la presión arterial? Continuando con los procedimientos de los signos vitales, mi nombre es Kaiko Goma Angélica y me tocó realizar el signo vital de la presión arterial. Continuamos con el procedimiento. Buenos días, señor José. Estoy aquí para tomarle la presión arterial y conocer en qué rango está. ¿Me permite hacerlo? Ya. Luego de las medidas asépticas, como lavado de manos, procedemos a realizar. Ya. Un momentito. Ya. No está tan apretado, ¿verdad? No. Ya. 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 Ya está. La presión se encuentra dentro de 110 sobre 70. Está dentro de los rangos normales, una presión sistólica de 100 y una presión sistólica de 70, que los rangos normales son de una presión sistólica desde 90 hasta 139 y una presión sistólica de 60 hasta 80. Muchas gracias. Como pudieron ya haber observado y escuchado acerca de la presión arterial y cuál es la técnica correcta, que espero que lo hayan podido entender, pasemos a otro signo vital que viene a ser la respiración, la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el proceso constituido por el transporte de oxígeno a los tejidos corporales y la expulsión del dióxido de carbono. En sí, el proceso va a consistir en la expiración y en la expiración. Bien, entonces, la difusión del oxígeno va también a ser, ¿no?, desde los alvéolos pulmonares a la sangre y del dióxido de carbono desde la sangre a los alvéolos. Y el transporte de oxígeno hacia tejidos y órganos corporales. Bien, el centro respiratorio en sí se encuentra en el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo encefálico, conjuntamente pues a los valores del dióxido de carbono en la sangre. En sí, esto va a controlar la frecuencia y profundidad de la respiración, que en sí la frecuencia respiratoria normal de un paciente adulto sano pues va a venir a ser de 15 a 20 respiraciones por minuto. En otras teorías está considerado de 12 a 20 respiraciones por minuto. Va a haber diferentes teorías. Y va a tener un margen de 24 a 28 respiraciones por minuto. Bien, aquí van a existir fases de la respiración, en la que uno va a venir a hacer la ventilación pulmonar, que va a venir a hacer la entrada y la salida de aire a través de los pulmones. Por otro lado tenemos la difusión, que esta es el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno que se realiza a través de la membrana alveolo-capilar. Bien, y por último la perfusión, que es el transporte de oxígeno a todos los tejidos del organismo a través de la circulación sanguínea. Pero también debemos de saber que aquí van a haber complicaciones en la respiración, como apnea, que va a venir a ser la ausencia totalmente de la respiración, la bradipnea, que va a venir a ser respiraciones irregulares lentas con frecuencia menor a 10 respiraciones por minuto, podemos decir. La taquipnea, que va a venir a ser frecuencia respiratoria aumentada mayor de 20 respiraciones por minuto o mayor a 24 respiraciones por minuto. Y la respiración de Biot. La respiración de Biot es una respiración con interrupciones abruptas,
que ocurren con una frecuencia respiratoria más rápida y profunda. Otro tipo de respiración es la respiración Cheyne-Stokes. Es una respiración irregular que se presenta con periodos de apnea, seguidos de respiraciones rápidas y profundas, continuando con respiraciones lentas y superficiales. Bien, los periodos de apnea suelen durar hasta 10 segundos, iniciando nuevamente el ciclo. Y por otro lado tenemos una respiración que también es una complicación, que es la respiración espasmódica. Es una respiración difícil que se presenta de forma, podemos decir, paroxística, llamada hambre de aire. Comúnmente se presenta pues en pacientes en coma diabético. Y bien, después de haber definido todo ello, van a poder ahora ustedes observar y escuchar un poco más acerca de la técnica de la frecuencia respiratoria. A continuación les presento ello. Buenos días con todos. Mi nombre es Joseph Kennedy Scholl Crespo, estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Emilio Valdizán, UAM. En esta oportunidad vamos a hacer los pasos correctos de la toma de la respiración, cual viene a ser un signo muy importante y eficaz, ¿no?, para el bienestar del paciente. Ya bueno, como nosotros ya sabemos, ¿no?, que el paciente tiene respiraciones, o sea, esto varía de acuerdo a su edad. Aquí nosotros tenemos, ¿no?, al paciente adulto, en el cual sus respiraciones serían normales, según las literaturas, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Prosiguiendo, vamos a presentarnos al paciente, ¿no?, en cada paso para tomar las respiraciones, tanto de la manera correcta como lo debemos de hacer todos. Ya bueno. Buenos días, mi nombre es Joseph Kennedy Scholl Crespo, ¿no?, estudiante de la carrera de enfermería. En esta oportunidad, ¿no?, vamos a tomar algunos signos vitales, ya, en el cual vamos a proceder. Usted es el paciente Jeff. Correcto. Ya, gracias. Vamos a proseguir, ya, vamos a hacerlo algunas, no sé si me permitiría, ¿no?, tomar un poquito de su tiempo, en el cual, ¿no?, para coger el brazo, poder observar y todo eso. No sé si me podría dar ese espacio. Claro, sí. Ya. Bueno, vamos a continuar ya. Ya como aquí nosotros tenemos, ¿no?, al paciente, ya una vez nosotros haber hecho la presentación, conociendo los datos del paciente, habiendo pedido permiso, pasamos a lo que es el procedimiento. El paciente no se encuentra postrado en la cama, en el cual nosotros, para poder evidenciar, ¿no?, el número de respiraciones, pedimos al paciente que la mano derecha lo ponga encima del pecho, ¿no?, para así nosotros poder visualizar de una manera correcta el número de respiraciones por minuto. Ya, para esto cogemos un reloj en el cual nosotros vamos a tener que supervisar al paciente por un minuto para saber cuántas respiraciones tiene. Ya, proseguimos a tomar la toma de respiración por minuto. Habiendo tomado el paciente las respiraciones por un minuto, el paciente Jeff tiene 18 respiraciones por minuto, el cual está, ¿no?, en un rango normal, ya que las literaturas nos dice que en una persona adulta el rango normal del número de respiraciones por minuto es de 12 a 20. El paciente Jeff se encuentra con respiraciones de 18 por minuto. En este caso nosotros podríamos decir que el paciente Jeff está respirando de una manera correcta y adecuada. Gracias. Continuando, ahora veamos el signo vital de la frecuencia cardíaca o el pulso. El pulso en sí va a venir a ser la expansión transitoria de una arteria y constituye un índice de frecuencia y ritmos cardíacos. Bien, la frecuencia cardíaca en sí va a venir a ser el número de latidos del corazón por minuto. Por cada latido se contrae el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre al interior de la aorta.
Entonces, esta expulsión energética de la sangre origina una onda que se transmite a la superficie del cuerpo a través de las arterias. Entonces, las cifras normales de la frecuencia del pulso, la frecuencia cardíaca en el paciente adulto hombre es de 70 por minuto y en la mujer adulta es de 80 por minuto. En sí va a oscilar de unos 60 y 80 por minuto. Bien, aquí también van a haber complicaciones en las que vamos a poder observar una bradicardia, que es la disminución de latidos cardíacos con una frecuencia menor, pues, a 60 por minuto, y una taquicardia, que viene a ser la frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. Son complicaciones muy, pero muy complicadas. Bien, a continuación van a poder observar la técnica correcta de la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a continuar con otro de los signos vitales, el cual en esta oportunidad es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, es decir, los latidos por minuto. Para el correcto funcionamiento del organismo es necesario que el corazón bombee sangre hacia todos los órganos, ¿no? Pero además lo debe hacer en una determinada frecuencia, que es en la cual vamos a medir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a hacer o qué técnica vamos a usar? Vamos a usar la palpación. Esta palpación la vamos a hacer mediante 3 dedos, los cuales van a ser el anular, el medio y el índice. Y también vamos a usar un reloj para calcular el tiempo en el cual vamos a hacer esta medición. ¿Para qué vamos a usar los 3 dedos? Para mayor certeza del valor que vamos a obtener. La frecuencia cardíaca lo podemos obtener de diversos lugares o de diversas arterias. En este caso vamos a usar la arteria radial, que se encuentra en el brazo en ambos brazos, pero de preferencia se toma el brazo izquierdo, ya que se dice que está más cerca al corazón, por lo que, como sabemos, el corazón se encuentra ubicado un poco inclinado hacia el lado izquierdo, por lo que se usa mayormente esa arteria, pero normal se puede usar también la otra arteria del brazo derecho. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica? Vamos a pedir al paciente que su brazo izquierdo lo coloque o lo apoye sobre una superficie plana para que la sangre fluya con normalidad y no haya ninguna presión, ninguna alteración al momento de calcular este valor. Vamos a usar los 3 dedos, el pulgar hacia atrás y vamos a presionar. Ya, vamos a usar los 3 dedos y vamos a pedir al paciente que apoye el brazo izquierdo sobre una superficie plana, en este caso esta mesa. Y vamos a tomar como referencia el pulgar, vamos a ir hasta la muñeca y en esta parte vamos a encontrar un surco en el cual se va a encontrar la arteria radial, y vamos a hacer una ligera presión hasta encontrar el pulso. Cuando lo encontremos vamos a empezar a cronometrarlo en nuestro reloj por 1 minuto. Ya, en este caso hemos encontrado que nuestro paciente presenta unos 65 latidos por minuto. Lo cual está en un rango normal, ya que nuestro paciente es un adulto. Este valor va a variar de acuerdo al paciente que tenemos o al paciente que estamos realizando esta técnica. Por ejemplo, si es un niño, vamos a obtener un resultado mayor, ¿no? Una frecuencia cardíaca mayor que la de un adulto o un adolescente. Este valor también va a variar de acuerdo a si nuestro paciente ha realizado actividades físicas con anterioridad o si se encuentra en un estado emocional alegre o de éxtasis, ¿no? A lo cual la frecuencia cardíaca va a tender a aumentar. ¿Cómo se llama a esta variación? Se le llama taquipnia, que es cuando el corazón empieza a latir, su frecuencia aumenta más de lo normal, y cuando disminuye se le denomina bradipnia. Ahora, continuando, vayamos a explicar ahora el último signo vital, que va a venir a ser la pulsoximetría o el pulsoxímetro, ¿no? Bien. Después de haber visto ya la técnica de la frecuencia cardíaca o el pulso, vayamos a lo último. ¿Qué viene a ser la pulsoximetría? Esta va a venir a ser una técnica no invasiva que permite medir de forma inmediata la saturación de oxígeno. ¿En dónde? En la sangre. Pues los valores normales de la saturación van a oscilar de un 96 a un 100%. Bien, entonces también vamos a decir de ello que la saturación de oxígeno es la cantidad que se transporta en sangre arterial, es decir, el oxígeno disponible en el organismo. Bien, entonces, otro punto es que a menor saturación, menor cantidad de oxígeno. Esto se traduce como hipoxemia.
y es un dato médico potencialmente grave, pues indica la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, algunos tipos, vamos aquí también a indicarles que algunos tipos de pacientes, por ejemplo, aquellos con enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, pueden tener de forma habitual una saturación de oxígeno basal más baja de lo normal. ¿Por qué? Dado que su cuerpo, por su enfermedad, se ha adaptado a estos valores. Así, en estos pacientes, la pulsoximetría serviría para poder pues, valorar agravamiento de su enfermedad, puesto que descendería de sus valores, bajo habitualmente. En sí, la aparición de una saturación de oxígeno pues baja de un menor, por ejemplo, a 96% o un menor a 90%, de forma aguda. Esto es pues en pacientes sin duda con una enfermedad crónica que lo justifique, ¿no? Que requiere una asistencia médica urgente. Bien, vamos a ver aquí también, aquí como les decía, vamos a indicarles también que en qué consiste, ¿no? En sí la pulsoximetría. En sí, la saturación de oxígeno en sangre se puede medir de forma directa o indirecta, en que la directa consiste pues en extraer un pinchazo de una muestra de sangre arterial y analizarla con un aparato en lo que se conoce como gasometría arterial. La forma indirecta es la que se realiza mediante la pulsoximetría, que ustedes van a poder verlo a continuación con un aparato que es el pulsoxímetro. Y el pulsoxímetro pues es un aparato que consta de dos partes, ¿no? Un emisor de luz en dos longitudes de onda, roja o infrarroja, y un sensor o fotodetector en forma de pinza o dedal, la que se pone, ¿no? Aquí en el dedo, que se coloca en una parte del cuerpo que sea algo translúcida o tenga un buen aporte de sangre, ¿no? Como el pulpejo de los dedos, o el lóbulo de la oreja. En sí, la luz roja se absorbe por la oxihemoglobina, o hemoglobina que lleva oxígeno, podemos decir, y la infrarroja por la Hb no oxigenada, por la hemoglobina no oxigenada. Bien, ahora, vamos a decir que también el pulsoxímetro mide la relación entre las diferentes longitudes de onda de la sangre que pasa por los tejidos y a través de la información de detectar el sensor, ¿no? Que detecta el sensor, y lo traduce en la saturación de oxígeno. Bien, en sí, aquí también vamos a observar o escuchar qué puede alterar los niveles, los resultados al realizar este signo vital. Bien, pues puede ser pacientes con pigmentación cutánea oscura, anemia, mala perfusión periférica, uñas con esmalte o uñas pues postizas. Por otro lado, también algunos medicamentos, temblores de pacientes con arritmias cardíacas y las saturaciones, o también lo puede alterar saturaciones muy bajas que no pueden ser detectadas por este aparato. Por otro lado, también la altitud donde se encuentran los pacientes, la luz que puede reflejar juntamente con el pulsoxímetro. Cuando hay demasiada luz en nuestro consultorio, también puede alterar los niveles de este pulsoxímetro. Bien, en sí, esto va a ser utilizado en situaciones médicas, en servicios de anestesia y quirófanos, en una valoración inicial al paciente y también pues en una monitorización y tratamiento en pacientes, y por último podemos decir es de uso domiciliario, ¿no? Que permite el control y seguimiento por parte de los profesionales sanitarios, especialmente pues en pacientes crónicos, ¿no? Y de riesgo. Bien, también vamos a decir aquí que lo que debemos saber es que la saturación de oxígeno en sangre se puede medir de forma directa o indirecta, como les decía. Las ventajas pues respecto a la gasometría es que es una técnica no invasiva, ¿no?
y no es dolorosa, es fácil de usar y es muy fiable. Y además nos permite una medición continua de la saturación de oxígeno en la sangre y pues es una práctica médica de uso habitual y de gran utilidad. Por eso no dejemos pasar ello y cuando vemos que tal vez haya un signo por ahí que no se vaya, ya que un paciente tenga falta de respiración crónica, en ese momento vamos a esperar ese momento para poder pues medir este signo vital, que es muy importante. Entonces, vayamos a ver ahora cuál es esa técnica que tiene la pulsoximetría. A continuación, van a poder observar. Gracias. La saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es considerado el quinto signo vital, la cual esto nos va a permitir ver la cantidad de oxígeno que se encuentra en la sangre. En los materiales a tener en cuenta son el pulsoxímetro y al procedimiento a realizar son el lavado de manos, el calzado de guantes, en este caso ya lo tengo puesto, y lo que sigue es informar al paciente sobre el procedimiento a realizar. Señora María, el día de hoy le voy a tomar la saturación de oxígeno, la cual este procedimiento no duele nada, la cual me va a proporcionar su mano. Ya, aquí vamos a ver, primero vamos a ver que se encuentra con pila, lo vamos a prender. Y vamos a ver de nuestro paciente su dedo, en la cual se va a tomar en el dedo índice de la mano, del pie, también en el lóbulo de la oreja, pero en este caso lo voy a hacer en el índice de la mano. Y vamos a, una vez prendido, lo vamos a poner el dedo y también tenemos que ver que no se encuentre con esmalte y la latitud también. Vamos a dejar un momento que se estabilice, como ya podemos observar, la cual nuestro paciente está saturando un 97%. Está dentro de los rangos normales, que es de 95 a 100%. Y lo bueno de este aparato, del pulsoxímetro, es que también nos ayuda a, no solo a dar una lectura, también a la vez de saturación de oxígeno, también de la frecuencia cardíaca, que en este caso está en un 64 por minuto. Y luego se retira y eso sería todo. Bueno, para poder finalizar, cada integrante de mi grupo les agradece por haber observado este video y también, sobre todo, muchas gracias a usted, profesora Tania Fernández Ginés, por haber dado la oportunidad a cada uno de nosotros, sus alumnos, para poder expresar este tema que es muy importante, ya que pues nos da ese conocimiento de poder saber cómo está funcionando nuestro organismo. Eso es lo que tenemos que saber. Y si vamos a realizar y tomar cada uno de los signos vitales, tenemos que hacerlo correctamente y con conocimiento, ser capacitados para poder saber cuáles son los rangos normales y cuáles no. Así que eso sería todo. Espero que lo hayan podido comprender, hayan podido visualizar bien y escuchado bien. Y muchas gracias. Eso sería todo.